En medio de las bulliciosas calles de Lisboa, a finales del siglo XII, nació Fernando de Buloes, quien más tarde sería conocido por el mundo como San Antonio de Padua. Su vida comenzó en el seno de una familia noble, cristiana y profundamente piadosa, marcada por valores sólidos y una educación basada en las enseñanzas de la Iglesia. Desde niño, Fernando mostraba un temperamento dulce, pero al mismo tiempo inquieto y cuestionador. Su aguda inteligencia y sensibilidad espiritual llamaban la atención de los maestros y sacerdotes que lo acompañaban. La ciudad de Lisboa, donde creció, ya era un centro cultural y religioso de gran importancia. Las campanas de las iglesias, las procesiones y la fe viva del pueblo marcaron profundamente el alma del pequeño Fernando. Aún adolescente, fue confiado al cuidado de los canónigos regulares de San Agustín en el monasterio de São Vicente de Fora, donde inició su formación religiosa y académica. Allí, se sumergió en los estudios de la Sagrada Escritura, la teología y la filosofía. Más tarde fue trasladado al monasterio de Santa Cruz de Coimbra, uno de los centros intelectuales más importantes de la península ibérica. Durante 8 años, profundizó allí en los misterios de la fe católica, cultivando la oración y la penitencia. Fernando mostraba ya en esta etapa un amor especial por la Eucaristía y por Nuestra Señora. Era común encontrarlo en profunda contemplación ante el altar, con los ojos humedecidos y el corazón inflamado de amor divino. Su vida cambió por completo al entrar en contacto con los relatos de los primeros mártires franciscanos enviados al norte de África y muertos por amor a Cristo. El testimonio de estos hermanos tocó profundamente su corazón. Fascinado por el ideal franciscano de pobreza, simplicidad y evangelización radical, Fernando pidió abandonar a los canónigos agustinianos e ingresar en la orden de los frailes menores, tomando el nombre de Antonio, en homenaje a San Antón, el gran ermitaño del desierto. Su entrada en la orden franciscana marcó un nuevo comienzo. Abandonó los libros y el confort del monasterio de Coimbra y se preparó para la misión entre los sarracenos, deseando también ser mártir. Antonio partió rumbo a Marruecos con el ardiente deseo de derramar su sangre por Cristo. Sin embargo, una grave enfermedad le impidió cumplir su intento misionero. La salud debilitada lo obligó a regresar a Europa. No obstante, una tempestad desvió su embarcación y lo llevó hasta la costa de Sicilia, en Italia. Allí los hermanos franciscanos lo acogieron y cuidaron de su recuperación. Sin aspavientos, Antonio pasó a vivir en el anonimato en un convento franciscano. Su humildad era tal que nadie sospechaba de su vasta formación intelectual y profundidad espiritual. En una ocasión, durante una ordenación, un predicador no se presentó y, por necesidad, el superior pidió a Antonio que hablara. Lo que siguió fue una predicación tan profunda, bella y conmovedora que los frailes quedaron extasiados. Desde ese día, el don de la palabra de San Antonio se hizo conocido. Fue llamado a predicar en diversos lugares de Italia y Francia, siempre con gran impacto sobre el pueblo. Antonio predicaba con firmeza, pero también con dulzura. Su voz era suave, pero llena de autoridad. Era como si el mismo Cristo hablara a través de él. Las multitudes lo seguían por donde pasaba. Pobres, ricos, niños, soldados, religiosos, todos querían escuchar al fraile de rostro sereno y mirada ardiente de fe. Sus sermones eran verdaderos banquetes espirituales, siempre fundamentados en la palabra de Dios y en la doctrina de la Iglesia. Denunciaba los pecados con valentía, pero siempre ofrecía el camino de la misericordia. Uno de los aspectos más destacados de sus predicaciones era la defensa de los pobres y el combate a la usura y la injusticia. Antonio era la voz de quienes no tenían voz. Su vida era de intensa oración, ayuno y penitencia. Dormía poco,
comía solo lo necesario y se entregaba por completo al servicio de Dios y de los hermanos. Fue también profesor de teología y predicador oficial de la Orden Franciscana, siendo designado por el propio San Francisco de Asís, quien lo reconoció como hombre de ciencia y santidad. Pero a pesar de su creciente fama, Antonio se mantenía profundamente humilde. Nunca se dejó corromper por los aplausos o la admiración del pueblo. Su mayor deseo era salvar almas, hacer que todos conocieran y amaran a Jesucristo, presente en la Eucaristía, y vivieran de acuerdo con el Evangelio. Un aspecto singular de su espiritualidad era la ternura con que hablaba del niño Jesús. Esta devoción lo acompañó toda la vida y dio lugar a diversas manifestaciones místicas, como veremos más adelante. Su fama de santidad crecía día tras día. Personas de lejos venían a buscar sus consejos, confesarse con él o pedir su intercesión en momentos de dificultad. Y así termina esta primera parte, el inicio del camino de Fernando de Valois hasta convertirse en Antonio, el predicador de la verdad, siervo de María y amigo íntimo de Jesús. Con el pasar de los años, San Antonio se hacía cada vez más conocido no solo por su elocuencia, sino también por los signos extraordinarios que lo acompañaban. Era evidente que Dios obraba maravillas a través de aquel fraile humilde. Entre los milagros más famosos está el episodio en que Antonio predica a los peces. En Rímini, al ver que los herejes se negaban a escuchar sus palabras, se dirigió a la playa y comenzó a hablar con los peces, que se acercaron a la orilla en silencio, como si escucharan cada palabra. Este milagro causó gran conmoción entre el pueblo. Muchos de los que resistían la predicación regresaron al seno de la iglesia, convencidos de que aquello era señal del poder de Dios. En otra ocasión, para probar la presencia real de Jesús en la Eucaristía ante un hereje que dudaba, San Antonio propuso un desafío: que la mula del hombre fuera puesta en ayuno durante 3 días. Después de eso, sería colocada ante heno y ante una hostia consagrada. En el día señalado ante una multitud, la mula ignoró el heno y se arrodilló ante la hostia, confirmando la doctrina de la transubstanciación. El hereje se convirtió y el pueblo aclamó la santidad del fraile. Antonio no buscaba la gloria de los milagros, sino que los utilizaba para llevar los corazones a la conversión. Sabía que el mayor milagro era transformar vidas por el amor de Dios. En sus predicaciones, San Antonio combatía con fuerza los vicios de la época: la avaricia, la impureza, la soberbia, la corrupción de los poderosos y el olvido de los pobres. Su estilo directo y firme tocaba incluso los corazones más endurecidos. Denunciaba la hipocresía de quienes se decían cristianos, pero no vivían el Evangelio. Era común que después de sus predicaciones hubiera largas filas de penitentes que buscaban el sacramento de la confesión con lágrimas en los ojos y sincero deseo de conversión. Viajaba constantemente por las regiones de Italia y Francia, enfrentando largas caminatas, hambre, frío e incluso amenazas, todo por amor a Cristo y a la salvación de las almas. La Orden Franciscana le confiaba importantes misiones. Era llamado para pacificar ciudades en guerra, reconciliar familias en conflicto y aconsejar a obispos y gobernantes. En varias ciudades, su palabra provocaba verdaderas transformaciones sociales. Donde antes había violencia e injusticia, surgían comunidades más fraternas y guiadas por la caridad cristiana. En Toulouse, por ejemplo, convirtió a muchos cátaros, un grupo herético que negaba la bondad de la creación y los sacramentos. Con paciencia, oración y argumentación teológica, Antonio los devolvió a la iglesia. Además de la fuerza espiritual, Antonio era un maestro de las Escrituras. Su capacidad para explicar los evangelios y las cartas de San Pablo impresionaba a teólogos y laicos. En cierta ocasión, al abrir la boca para predicar, de ella salió una luz intensa que iluminó el ambiente. Muchos vieron en esa señal la presencia del Espíritu Santo.
Otro milagro notable fue la bilocación. En más de una ocasión, testigos afirmaron que San Antonio predicaba en 2 lugares al mismo tiempo, llevando la palabra a quienes la necesitaban. Su devoción al niño Jesús crecía con el tiempo. En una de las visiones más conocidas, el santo fue visto sosteniendo al propio niño Jesús en sus brazos, envuelto en una luz celestial. Esta aparición ocurrió mientras se hospedaba en la casa de un benefactor, que al espiar por la puerta entreabierta, vio la escena divina y cayó de rodillas, profundamente emocionado. La imagen de San Antonio con el niño Jesús en brazos se convertiría en uno de los íconos más reconocidos del arte cristiano, representando su amor puro y tierno por el Salvador. Pero no todos recibían bien sus palabras. Fue perseguido por autoridades corruptas, amenazado por herejes e incluso por algunos miembros de la propia Iglesia que se sentían incómodos con su firmeza. A pesar de ello, nunca respondía con violencia. Su arma era la oración y su fuerza provenía de la confianza total en la providencia divina. Antonio creía profundamente en la reconciliación. Decía que ninguna alma era irrecuperable para Dios y por eso nunca dejaba de predicar, incluso ante el desprecio. Su fe era inquebrantable. Cada día se ponía en manos de la Virgen María, su madre espiritual, pidiendo fuerzas para cumplir su misión. Al ver el hambre de los pobres, organizaba donaciones, distribuía los bienes de los conventos e incluso multiplicaba alimentos, según relatan algunas tradiciones populares. Así continuaba su misión. Un hombre pobre, pero rico en sabiduría, silencioso en sí mismo, pero poderoso en las palabras, humilde de corazón, pero ardiente en el celo apostólico. Los últimos años de vida de San Antonio estuvieron marcados por intensa actividad misionera y apostólica. Aunque su cuerpo ya mostraba señales de cansancio, su alma permanecía fervorosa e incansable. Su salud comenzaba a deteriorarse fruto de rigurosos ayunos, noches en vela dedicadas a la oración y largas jornadas de predicación por las ciudades y pueblos de Italia. Incluso debilitado, nunca se negaba a atender a los fieles, consolar a los afligidos, oír confesiones o predicar. Sabía que el tiempo era corto y deseaba entregarse por completo hasta el final. En 1231 se estableció en el convento de Arsella, en las afueras de Padua, buscando un poco de descanso. Sin embargo, el pueblo de Padua, al saber de su presencia, lo buscaba sin cesar. En ese período redactó los famosos sermones dominicales y sermones para las fiestas, verdaderas joyas de espiritualidad, catequesis y exégesis que serían preservadas por la Iglesia durante siglos. Su fama ya traspasaba fronteras. Era conocido como el martillo de los herejes y el santo del Evangelio, por su fidelidad a la palabra de Dios y su capacidad para explicarla con claridad. El pueblo sencillo lo llamaba Padre de los pobres y Santo Milagrero, pues sus gestos siempre iban acompañados de compasión y signos visibles de la acción divina. Cada día aumentaba la multitud que acudía a él para pedir curaciones, consejos o simples palabras de esperanza. Muchos dejaban sus pecados, sus vanidades, y se convertían ante la fuerza de su presencia. En su celda sencilla en Arsella, Antonio ya sentía que su misión terrenal se acercaba al fin. Pasaba horas en oración, contemplando el crucifijo y meditando sobre la pasión del Señor. Cierta noche fue agraciado con una visión del cielo. Según testigos, su rostro se iluminó como nunca antes y sus ojos se llenaron de lágrimas. Él mismo confió que había contemplado aquello que los ojos humanos no pueden ver. En junio de 1231, su salud empeoró drásticamente. Sabiendo que la hora se acercaba, pidió ser llevado a Padua, donde quería morir entre sus hermanos. Durante el trayecto, debilitado, comenzó a cantar himnos a la Virgen María.
repetía con dulzura: «Oh gloriosa Señora, salve Reina de la Misericordia». Al llegar a la ciudad, fue acogido por sus hermanos en el convento de Arcella. Allí recibió los últimos sacramentos con gran devoción y el 13 de junio entregó su alma a Dios. Sus últimas palabras fueron: «Veo a mi Señor». Así partió a los 36 años de edad, dejando al mundo en llanto y al cielo en fiesta. La conmoción en Padua fue inmensa. El pueblo tomó las calles en silencio y oración. El cuerpo del santo fue velado con honores y todos querían tocar sus restos mortales. Pocos días después de su muerte, circulaban ya relatos de innumerables milagros atribuidos a su intercesión: curaciones instantáneas, conversiones repentinas, liberaciones espirituales. Ante la multitud de testimonios y la innegable fama de santidad, el Papa Gregorio IX decidió iniciar un proceso extraordinario de canonización. En menos de un año, un tiempo récord en la historia de la Iglesia, San Antonio fue canonizado el 30 de mayo de 1232 en Spoleto, Italia. El Papa lo llamó Arca del Testamento y Tesoro del Evangelio. Padua, que ya lo consideraba su protector, inició la construcción de la imponente basílica en su honor, que se convertiría en uno de los mayores centros de peregrinación de la cristiandad. El cuerpo del santo fue trasladado con solemnidad al nuevo templo. Durante la exhumación se atestiguó un nuevo milagro. Su lengua permanecía incorrupta, fresca y roja, señal de la pureza y el poder de su predicación. Este fenómeno fue interpretado como confirmación divina de que su voz, que había proclamado el Evangelio con verdad y amor, era digna de eterna veneración. Desde entonces, San Antonio pasó a ser invocado no solo como predicador y teólogo, sino también como intercesor milagroso y patrono de los pobres, de los matrimonios y de quienes buscan objetos perdidos. Su culto se propagó rápidamente por Europa y luego por el mundo. Iglesias, capillas e imágenes comenzaron a surgir en su honor, llevando su memoria a los 4 rincones de la tierra. Nacía así no solo el Santo de Padua, sino el Santo del Mundo, como sería cariñosamente llamado, amado por cristianos de todas las edades y culturas. Y así se cierran los capítulos finales de la vida terrenal de San Antonio, una existencia breve, pero totalmente consumida por la luz de Cristo, dejando un legado eterno de fe, caridad y verdad. Tras su canonización, San Antonio se convirtió rápidamente en uno de los santos más queridos de la cristiandad. Su vida santa, sus enseñanzas y sus milagros siguieron tocando generaciones, atravesando los siglos con fuerza siempre renovada. La Basílica de San Antonio en Padua se transformó en centro de peregrinación. Miles de fieles de todos los rincones del mundo aún hoy acuden al lugar para orar junto a su tumba y pedir su intercesión. En su sepulcro, las personas depositan cartas, flores, peticiones escritas con lágrimas y fe. Muchos testimonian gracias alcanzadas, curaciones físicas y espirituales, reconciliaciones familiares y reencuentros milagrosos. El culto a San Antonio no quedó restringido a Italia. Fue llevado por misioneros a Francia, Portugal, España y especialmente a Brasil, donde se convirtió en uno de los santos más venerados del pueblo. En Brasil, la devoción a San Antonio se entrelaza con la cultura popular. Es patrono de innumerables ciudades e inspira fiestas juninas, procesiones, trecenas y novenas llenas de fe y tradición. Las trecenas de San Antonio, rezadas en los 13 días que preceden a su fiesta, el 13 de junio, son expresión viva de la espiritualidad popular. Renuevan la fe del pueblo y mantienen viva la memoria de su vida y ejemplo. Uno de los aspectos más conocidos de su devoción es la ayuda en causas difíciles, especialmente en la búsqueda de objetos perdidos. La oración popular
San Antonio, ayúdame a encontrar resuena desde hogares humildes hasta antiguas catedrales. Pero la ayuda de San Antonio va mucho más allá. Es invocado por madres afligidas, jóvenes indecisos, parejas que desean hijos, trabajadores desempleados y enfermos en espera de un milagro. La tradición lo presenta también como patrono de los novios y de los matrimonios, debido a su sensibilidad pastoral y la mediación que ofrecía a parejas en dificultades, siempre con sabiduría y caridad. Esta faceta afectiva de la devoción no debe oscurecer su profundidad teológica. San Antonio fue doctor de la Iglesia, maestro de la palabra y uno de los mayores predicadores de la historia de la cristiandad. Su título oficial es Doctor Evangélico, conferido por el Papa Pío XII en 1946, en reconocimiento al valor doctrinal de sus sermones y a la profundidad de su teología fundamentada en las Escrituras. Lo que hace a San Antonio tan amado no es solo el número de milagros ni su fama, sino la humildad con que vivió. Nunca buscó ser reconocido, sino servir a Dios y a los pobres. Su vida fue un reflejo del Evangelio. Vivió como Francisco de Asís enseñaba, sin posesiones, con el corazón libre, lleno del Espíritu Santo y completamente entregado a la misión de evangelizar. San Antonio tenía un amor ardiente por Jesús eucarístico. Predicaba con frecuencia sobre la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento e incentivaba la comunión frecuente. Su devoción a la Virgen María era profunda y constante. La consideraba no solo intercesora, sino modelo de fe, silencio, pureza y obediencia. Las imágenes que lo representan con el niño Jesús en brazos simbolizan no solo una visión mística, sino su modo de vivir la fe, con ternura, cercanía, amor y sencillez. Hoy, en tiempos de tanta frialdad espiritual, de crisis morales y de indiferencia religiosa, San Antonio se presenta como faro seguro para los fieles que desean permanecer firmes en la fe. Su ejemplo enseña que la santidad no se compone solo de grandes actos, sino de pequeños gestos vividos con amor. Una predicación sincera, un pan dado al pobre, una palabra que cura. También es modelo para los evangelizadores. En un tiempo en que muchos se pierden en discursos vacíos, Antonio nos recuerda que la palabra de Dios, cuando se anuncia con verdad, tiene poder para transformar el mundo. Su vida desafía a los cristianos de hoy a profundizar en la oración, estudiar las Escrituras y vivir la fe con alegría, valentía y coherencia. San Antonio es, en esencia, un hombre del Evangelio. Su corazón ardía por Cristo, su alma vibraba con la misión y sus pies caminaban siempre al encuentro de los necesitados. Su intercesión sigue siendo poderosa. Los milagros no han cesado. Donde hay fe sincera, San Antonio responde con amor, llevando la gracia de Dios a los corazones afligidos. Al celebrar su memoria, no lo hacemos solo por tradición, sino porque permanece actual, presente, amigo de los pobres y guía de quienes buscan vivir en santidad. Que su ejemplo nos inspire a seguir a Jesús con mayor fidelidad, a amar a la Iglesia con más ardor y a anunciar el Evangelio con la misma pasión que inflamaba el corazón del santo de Padua. San Antonio de Padua, luz del Evangelio, siervo de la Eucaristía, consolador de los pobres e intercesor de los afligidos, ruega por nosotros, hoy y siempre. Amén.